y delitos contra la hacienda pública. Veamos la entrevista. Recientemente la Fiscalía abrió una investigación en contra del expresidente Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda, Elio Fallas, por un tema que tiene relación con el hueco fiscal, pero no es lo mismo. Se trata de fondos que obtuvieron del Ministerio de Hacienda para inyectarle liquidez a Bancrédito y que no quebrara. Algunos dicen que el banco todavía podía subsistir, otros tienen la tesis de que ya no resistía más. De ello vamos a hablar con doña Paola. ¿Cómo está, doña Paola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer realmente estar aquí con ustedes en este programa. Usted es de la tesis que el banco ya tenía problemas. Correcto. ¿Qué es exactamente lo que ustedes encuentran en el banco o cómo es que se dan cuenta que el banco está en un problema de situación financiera delicada? Bueno, básicamente el Banco de Costa Rica tenía inversiones, tenía un monto, digamos, significativo. Ya a partir del finales del 2016 empieza a haber encuentros entre quien era el gerente general de Bancrédito y quien era el gerente general del Banco de Costa Rica, don Mario Barrenechea, precisamente para ver todo el tema de cómo estaban las inversiones y cómo estaba la situación de Bancrédito, que ya se venía por parte del gerente general de Bancrédito visualizando un deterioro en los indicadores. Pero esos indicadores venían mal desde el 2004. Vamos a ver, el Banco de Costa Rica, y aquí es importante hacer una aclaración, el Banco de Costa Rica, de los bancos del Estado, sin duda ha sido uno de los pilares, o fue uno de los pilares de Bancrédito. Entonces, desde el 2004 se firmó un convenio que tenía, por supuesto, en esa alianza, un objetivo que también era mantener a Bancrédito con excelentes indicadores, ¿verdad? En el año, ¿verdad? El banco Bancrédito nunca pudo realmente despegar, estar solo, por decirlo de alguna forma. Siempre dentro de lo que se nos expuso en el Banco de Costa Rica entendíamos que Bancrédito había estado siempre de la mano con el Banco de Costa Rica como principal institución que le apoyaba. ¿Usted diría que sobrevivía artificialmente? Yo no diría que sobrevivía artificialmente, pero por el tipo de negocios que tenía y por el tipo de estructura que tenía, en definitiva, cualquier indicador que desmejorara implicaba un riesgo. ¿Hubo alguna orden por parte del gobierno en ese momento de la administración de don Guillermo Solís de inyectarle dinero a Bancrédito? Vamos a ver, y don Mario Barrenechea es el que inicialmente hace una exposición del banco, de Bancrédito, sobre todo porque había que tomar una decisión en relación con las inversiones. Esa decisión que había que tomar con respecto a las inversiones iba a generar, por supuesto, una consecuencia en Bancrédito, porque esas inversiones eran importantes. La Junta Directiva, atenta a lo que la administración le presenta, decide en un acuerdo de Junta Directiva ampliar las inversiones a 30 días y darle la indicación a don Mario Barrenechea que se acercara a don Gerardo Porras de Bancrédito para que empezaran a conversar en relación con los indicadores económicos que ya presentaba Bancrédito, en relación con los altos costos que representaba el banco, los créditos que tenía, digamos, importantes para el tamaño que Bancrédito tenía y que algunos ya presentaban una mora importante, y la Junta Directiva del Banco de Costa Rica le gira esa instrucción de manera directa a don Mario Barrenechea y él hace ese acercamiento. Las inversiones se reanudan por 30 días más mientras este periodo se da y de manera inmediata se le instruye a don Mario Barrenechea de que informe a Casa Presidencial que el banco Bancrédito está empezando a entrar en una situación ya preocupante. ¿Es don Mario entonces el que le alerta al gobierno, no sé si a don Sergio Alfaro o a don Luis Guillermo, lo que estaba ocurriendo? Él le alerta a los dos, en realidad. Y eso me consta porque fuimos a reuniones. Y fuimos a reuniones donde fuimos citados los diferentes juntas directivas, los diferentes gerentes de los bancos del Estado, y efectivamente no era un tema que desconociera ni Luis Guillermo Solís Rivera, ni don Sergio Alfaro, ni don Elio Fallas. Pero hubo una orden del presidente de inyectarle liquidez a Bancrédito, no sé si don Elio Fallas. Sí, hubo una orden, fue cuando la junta directiva toma un acuerdo claro y contundente, que precisamente ese acuerdo se tomó
en la sesión del 17 de mayo del 2017, donde básicamente el Banco de Costa Rica decide no renovar las inversiones, no hacer nuevas inversiones y mantener el proceso de recuperación de las inversiones ante Bancrédito. Usted se ha ofrecido ante la Fiscalía a ser testigo en la causa que se investiga contra Luis Guillermo por fraude de ley y delitos contra la hacienda pública. ¿Qué es lo que usted siente que le puede aportar al Ministerio Público? La certeza de que efectivamente fue una decisión que, a pesar de que estaba técnicamente muy sustentada de que Bancrédito no podía seguir y que no había que inyectarle fondos como efectivamente posteriormente se hizo, fue una decisión política, y esa decisión política fue directamente de don Luis Guillermo Solís y don Elio Fallas. Y puedo decirlo con absoluta certeza porque estuvimos en reuniones donde no fue una decisión técnica, fue una decisión estrictamente política. Don Luis Guillermo dice que en un gobierno de él y del PAC no se podía cerrar un banco público. Usted nos ha comentado que en el caso de usted como directiva bancaria, lo que está primero es el manejo de la administración de los fondos de terceros, antes que las decisiones políticas, pese a ser directivos nombrados por gobierno. Correcto. En este caso usted le comunica al presidente, porque la que ha salido en la cara visible es usted, pero había una junta directiva que entre todos toman la decisión, no solo usted toma la decisión en el banco. Correcto. En algún momento usted le dice a Luis Guillermo, ¿verdad?, de manera directa cuál era la decisión o por qué es que usted siente que él la emprende contra usted. Él la emprende contra mí porque en varias reuniones que habíamos tenido yo levanté la voz en contra de que se le siguieran inyectando fondos a un banco, primero, donde no había la mayor voluntad, ¿verdad? Era una planilla cara, era la junta directiva que más sesionaba, con dietas increíblemente altas en relación con los otros bancos públicos. Entonces, era evidente que no había una voluntad de meter a Bancrédito en cintura. Eso era muy evidente. Cuando eso sucede, yo le indico a don Luis Guillermo Solís que nosotros no podemos seguir poniendo en riesgo los fondos, manteniendo una mampara, que era Bancrédito, cuando de todas formas los indicadores iban señalando que se iban desmejorando con el tiempo. Y entonces era evidente que, al ser yo la presidenta del banco y la que llevaba la voz, evidentemente él la emprende directamente contra mí. De hecho, hay en una reunión que prácticamente me hace responsable en el consejo, que fue en el Consejo de Gobierno, donde estaban presentes los bancos públicos, juntas directivas, estaba presente don Olivier Castro, estaba presente Elio Fallas, estaba presente don Sergio Alfaro, y él viene furioso y prácticamente hace un emplazamiento delante de todos los compañeros de gobierno hacia mi persona, porque ellos consideraban que al notificar el acuerdo donde nosotros no renovábamos más y explicábamos las razones técnicas del por qué no, él consideraba que eso era una traición a su gobierno. ¿Y usted qué le responde cuando le dice eso? Le expongo todas las razones técnicas, yo pido la palabra una vez de que él prácticamente se luce, ¿verdad?, en una tremenda regañada delante de todo el mundo, y yo me voy estrictamente a los temas técnicos y le indico lo que hoy está pasando. Le dije, cuando la Fiscalía tenga el caso y empiece a investigar qué fondos se renovaron, dónde se perdió el dinero y exactamente quién no pudo decir que no ante sus indicaciones, donde usted esté, usted no va a ir a la Fiscalía a ayudar absolutamente a nadie. ¿Qué es lo que está pasando ahora, verdad? En donde se están señalando a personas que tenían a su cargo la ejecución de fondos, y donde él está muy bien en otro país, pero las indicaciones venían directamente de él, y yo puedo dar fe que las indicaciones venían directamente de él. Sí, porque para recordarle a los amigos televidentes, lo que se está hablando en la Fiscalía es que 131.000 millones se movieron del presupuesto nacional hacia Bancrédito para inyectarle liquidez, a sabiendas de que esa plata podría no retornar al Ministerio de Hacienda debido a la situación del banco. Don William Hayden, que es un economista, exgerente del Banco Nacional, que participó en este proceso como consultor, tengo entendido, él ha indicado que el banco no estaba quebrado, y dice que no estaba quebrado porque todavía tenía un patrimonio. ¿Qué considera usted de eso? Porque prácticamente la gente responsabiliza. En el escrito que él me envía, incluso menciona su nombre, ¿verdad?, por el tema del cierre de Bancrédito. Como que usted es la que propicia esto, a pesar de que el banco también venía en números rojos.
Básicamente nosotros hicimos un análisis de lo que fue la relación del Banco de Costa Rica desde el 2004 a la fecha que yo salí del banco. Los números de Bancrédito nunca fueron generosos, ¿verdad? Sus indicadores, inclusive le puedo indicar que el 26 de septiembre del 2011, en la sesión de Junta Directiva 4111, uno de los temas que se ve y que habla don Mario Rivera Turcios es precisamente la pérdida de participación del mercado y la desmejora de los indicadores de Bancrédito. Y lo dice muy claro, cuáles son los indicadores en los que viene una clara desmejora. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Don William Hayden se pega al eco, ¿verdad?, del presidente Solís, en que era rescatable el banco, pero para que el banco fuera rescatable todos teníamos que inyectarle fondos y él nunca puso la firma ni aseguró que el banco iba a salir, ¿verdad? Cuando usted ya pregunta si el banco 100% va a salir y si efectivamente era posible sacarlo, todo el mundo guarda silencio y dicen, bueno, se va a tratar, se va a hacer, pero nunca nadie aseguró eso. Entonces lo responsable era en ese momento no seguir inyectando fondos porque finalmente lo que sucedió es que ahora se va a investigar si efectivamente y técnicamente estaba sustentada esa inyección de fondos y no estaba sustentada. El banco tenía muchísimos años de venir con una desmejora clara en sus indicadores. ¿Cuál era el riesgo para el Banco de Costa Rica de mantener esos 71.000 millones en Bancrédito? ¿Cuál era el riesgo que podía correr el banco con tener esa inversión ahí? Básicamente es que habían fondos de terceros, ¿verdad? Primero, el riesgo mayor es el reputacional, ¿verdad? Imagínese cuando usted tiene, ¿verdad?, administrando fondos de terceros, que finalmente suceda lo que terminó sucediendo y que entonces, ¿cuál es la responsabilidad? O sea, ¿cómo usted le explica a esos inversionistas, cómo usted le explica que esas inversiones se hicieron a pesar de que los indicadores del banco ya señalaban que no iba a salir en ese momento? ¿El resto de la Junta Directiva apoyó su decisión o apoyó la decisión de don Mario Barrenechea de no continuar con la inversión o fue una decisión dividida? ¿Qué fue lo que opinaron ellos? Las decisiones fueron unánimes en relación con Bancrédito. Inclusive cuando yo fui a la reunión en Casa Presidencial donde Luis Guillermo Solís hace este desplante de prepotencia, a la par mía está doña Mónica Zagnini. Y doña Mónica Zagnini me apoya, ¿verdad? En un comentario que ella me hace al oído, me dice, es una gran congoja lo que estamos pasando y te felicito porque realmente sostuviste lo que la Junta había determinado. Somos un cuerpo colegiado, éramos un cuerpo colegiado y en ese tema estábamos absolutamente claros y muy bien respaldados por los informes técnicos que el Comité Ejecutivo había preparado para la Junta Directiva. Nosotros ese era un tema que lo veníamos tratando con muchísima responsabilidad. Inclusive invitamos a la presidenta de Bancrédito, a la última presidenta que tuvo Bancrédito, a una sesión de junta directiva junto con el gerente, en donde la decisión, después de escucharla a ella, del poco compromiso que realmente tenían con la reestructuración que había que hacer del banco para poderlo sacar de los altos costos que tenía y demás, que fueron consolidando la decisión de que era mejor que nosotros salvaguardáramos las inversiones y protegiéramos los intereses del banco. ¿Usted siente que eso a usted le costó el puesto de presidenta del Banco de Costa Rica? Con don Luis Guillermo Solís definitivamente. Y a partir de ese momento hay un antes y un después. De hecho, en esa reunión él fue muy claro prácticamente de tratarme como si fuéramos unos traidores al gobierno. Y era un tema de responsabilidad. Que es algo curioso, porque se supone que los directivos, siempre se ha dicho que los directivos de gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo en las juntas bancarias deben responder a los intereses del gobierno, pero en este caso la decisión que se toma es contraria a la dirección política o a la directriz política que se está emitiendo. Totalmente. ¿Por qué? Porque no tenía un sustento técnico razonable. Es decir, los números no acuerpaban la decisión política del gobierno. Y finalmente, no olvidemos que en la época de Luis Guillermo Solís Rivera el tema de las finanzas públicas estaba también tan candente como estaba en este momento.
Si bien es cierto, una directriz, no sé si encubierta, de qué manera se le puede llamar hacia representantes de diferentes instituciones, porque no eran solamente los bancos, está también la famosa directriz 71, ¿verdad? En la que sale públicamente esa instrucción de invertir en Bancrédito, aunque se deja a el criterio de cada entidad financiera. Correcto. Es la directriz 71P del 14 de julio del 2017. Se envía una directriz, se publica una directriz, se deja al criterio técnico y por supuesto que muchos no renovaron sus inversiones ni tampoco siguieron invirtiendo en Bancrédito. Era un tema de responsabilidad. Sin embargo, yo sí recuerdo digamos, la reprimenda, ¿verdad? De parte de don Helio o de parte de don Luis Guillermo en relación con la poca solidaridad que se tenía con el gobierno por esas decisiones. En ese caso, entonces, ¿usted cree que sí fue una decisión directamente del expresidente Solís? Totalmente, no, eso yo lo digo porque así fue como él lo pidió. Él dijo, no se puede cerrar un banco público en una administración mía ni del PAC. ¿Y a qué podría obedecer esa decisión? Porque el banco, ¿verdad?, tenía años que ya venía mal y no era solamente por situaciones que ocurrieron en esta administración de don Luis Guillermo, sino que venía desde tiempo atrás. De hecho, se dice que la oposición no dijo nada, o sea, el banco se cerró como que hubieran cerrado una pulpería, o sea, no pasó nada y era el tercer banco del Estado. Y eso tiene una explicación, María Su. ¿Por qué? Porque ese banco se había utilizado como caja chica. O sea, cuando una empresa no podía tener más crédito en los bancos grandes, se iba a Bancrédito y ahí lograba otros créditos. Cuando no tenía, o sea, es decir, era como un comodín. Y habían personas y empresas que tenían importantes créditos que no los llevaban, digamos, al día, etc. Entonces, por supuesto, la oposición también se mantiene callada porque ese es un banco que fue caja chica por muchísimos años y fue un banco muy político y eso es algo que se ha discutido en muchísimos foros en relación con el tema de Bancrédito. Entonces, el banco se cierra y no pasa mayor cosa. Esa decisión, ¿cómo la considero yo? Fue una decisión calculada porque venían las elecciones, entonces cerrar Bancrédito iba a hacerle ruido a la campaña política del PAC. 2, fue una absoluta torpeza, ¿verdad? Que tuvo más un componente personal de vanidad, de ideológico, ¿verdad? De que no se cerrara un banco público en mi administración, dejando por alto totalmente los temas técnicos. Y 3, finalmente, la manipulación que había en torno al manejo de los recursos, ¿verdad? Porque finalmente el banco se sostiene ficticiamente un tiempo hasta que se vuelve totalmente insostenible, pero ya el daño a las finanzas públicas estaba hecho. Ahora, uno no puede decir que no puede calificar si la decisión fue responsable o fue irresponsable, pero sí tal vez me dio el hecho de que también estuviera su ministro de Hacienda como vicepresidente para que técnicos del Ministerio de Hacienda pudieran haber hecho esa inversión, porque imagino que ellos, con ese cálculo que ellos tienen, podían saber si había un retorno o no de esos 130.000 millones que le estaban inyectando a Bancrédito. Ellos sabían, y es una decisión absolutamente irresponsable, ellos sabían que no era viable técnicamente y económicamente, el banco no era viable. Por eso era como ponerle un tanque de oxígeno. Totalmente. Para ver cuánto resistía. La decisión es muy clara, la decisión fue irresponsable y fue calculada. ¿Y qué hay de cierto de que el Banco de Costa Rica quería la cartera de banca para el desarrollo y que todo esto se originó por eso? Al final de cuentas, el BCR termina absorbiendo justamente a Bancrédito. Como siempre fue desde el 2014, desde el convenio del 2004, el convenio del 2004. El Banco de Costa Rica siempre fue quien acuerpó a Bancrédito. Ahora, yo no creo que haya sido un tema de cartera la decisión. Fue un tema más de ver la negativa que existía en ese momento de la junta directiva, cuando empieza recién el problema a salir dentro de las preocupaciones del Banco de Costa Rica y la poca voluntad que había realmente de reestructurar el banco, un banco con una cantidad de empleados que no necesitaba, con agencias que no necesitaba, con salarios altos que no necesitaba, con una junta directiva que sesionaba más que las otras 2 juntas directivas, ¿verdad? Entonces ahí había más, era muy obvio que había un interés también en el tema de dietas y otras cosas que más que preocuparse por una reestructuración integral del banco que lo pudiera realmente sacar a flote. Ahora,
si el banco se pudo o no se pudo haber vendido, porque como dice don William Hayden, en algún momento él lo manifestó. Una de sus recomendaciones. ¿Verdad? De sus recomendaciones, lo cierto es que como el gobierno mete mano política, finalmente es una torpeza. ¿Por qué? Porque al desmejorarse completamente los indicadores, pues por supuesto que venderlo iba a ser muy barato. ¿Usted cree que esa era una opción, venderlo? O sea, podría ser. Nunca se vendido. valoró esa opción porque el presidente Solís nunca lo permitió. Dice don William que el presidente entró en pánico. Entró en pánico cuando el BCR le dijo, no, yo saco mis inversiones, que entró en pánico y no analizó ninguna otra opción. Él creyó que el banco que primero que el Consejo de Gobierno era el socio del Banco de Costa Rica, que él podía, junto con los 4 o 5 personas jerarcas, Olivier Castro, y menciono nombres, Elio Fallas, Sergio Alfaro, que ellos podían tomar decisiones sobre el Banco de Costa Rica, ¿verdad?, de una manera política. Es decir, yo quiero que el banco no se cierre en mi administración y no quiero que se cierre en un gobierno del PAC, sin tomar en cuenta los indicadores, sin tomar en cuenta. ¿Por qué entró en pánico? Porque no tenía el respaldo del Banco de Costa Rica. Y entonces ellos les tocó tomar las decisiones solos, pero tampoco tomó una decisión oportuna, ¿verdad? El Consejo de Gobierno no toma una decisión oportuna cuando se dan las primeras alertas donde se pudo haber vendido perfectamente o se pudo haber reestructurado realmente, hacer una reestructuración completa de sus costos, que tampoco había voluntad, porque el cuento era que había que despedir o había que entrar en el tema del empleo público y había que entrar en otros temas. Entonces finalmente fue una decisión estrictamente política y el costo de esa decisión política es de él, porque él fue quien la tomó. ¿Usted sabe si hay otras entidades a las que les pidió apoyo? No sé si el Banco Nacional, no sé si el Instituto Nacional de Seguros, entidades que son solventes económicamente. Él le pidió a muchas instituciones... Pues se menciona también al Banco Central, que no está siendo investigado, pero se menciona que también apoyó. Correcto. Él le pidió apoyo. Algunas lo dieron, otras no lo dieron. Y algunas hicieron igual que el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica mostró buena fe siempre. Las inversiones fueron a 30 días. ¿Por qué? Porque siempre se le dio la oportunidad de que se tomara una mejor decisión, ¿verdad?, con Bancrédito, para que hubiese ese manejo. Cuando el banco se percata que el tema es estrictamente político, ¿verdad?, y se percata porque el presidente es así de claro en manifestarlo, en definitiva nosotros teníamos una responsabilidad técnica y una responsabilidad personal sobre las inversiones de terceros. Entonces tomamos nuestra decisión. Y usted no, me imagino que usted no duda el hecho de que pudiera haber una directriz directa o una orden directa de don Elio Fallas hacia doña Marta Cubillo, la ex tesorera nacional, acerca de esos movimientos. Conversaba la otra vez yo con Víctor Ramírez, que es ex directivo del Banco Nacional, y él me comentaba que el día en que él decide no apoyar esta decisión, habla con don Elio Fallas, le explica cuáles son sus razones para no continuar y ese mismo día le dicen que está fuera de la directiva del Banco Nacional. ¿Cree usted que se pudo haber dado esa directriz o esa orden hacia los funcionarios de Hacienda? Don Elio ejerció todas las presiones posibles. Inclusive sus comentarios en las reuniones eran de una absoluta indignación porque no se seguía con la directriz que había establecido el presidente. O sea, cuando yo responsabilizo a don Luis Guillermo Solís, yo escuché la orden de él, la escuché de don Elio, la escuché de todos los que estaban en las reuniones donde estaba el presidente Solís. ¿Cuántas personas habían ese día en esa reunión? En esa reunión podrían haber unas 15 personas, no menos de 15. Entre esas, los funcionarios de gobierno que estaban don Olivier, estaba el gerente del Banco Central, estaba don Sergio Alfaro, estaba el ministro de Comunicación, estaba don Elio Fallas, por supuesto, Mariano Segura, o sea, era un equipo que estaba a cargo totalmente de las directrices que giraba el presidente y ejercían las presiones a nivel administrativo para que se renovaran las inversiones en Bancrédito. Ahora, hay temas de Bancrédito que cuando empezó a salir el tema del posible cierre y demás, que también se dice que hubo muchas presiones por parte de la prensa, salieron publicaciones que decían que muchos créditos estaban morosos, de empresas grandes, de grandes corporativos. Eso al final quedó como en el olvido. Nadie sabe si eso pasó en cobrarios del BCR o qué pasó si los créditos ya quedaron en nada. O sea, nadie sabe qué pasó con esas situaciones. Ahí hubo un tema interesante y es que don Luis Guillermo suspende a la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces, digamos, cuando se da
ya este cierre de Bancrédito, en esa etapa final nosotros no estuvimos. ¿Qué pasó con esos créditos incobrables? ¿Qué gestiones ha hecho el Banco de Costa Rica? ¿O qué fue lo que es? ¿Cómo se manejó la situación políticamente? La desconocemos y hasta hoy sigue siendo un secreto. Porque ahí está el edificio que le cuesta al Banco de Costa Rica 40 millones por mes, el edificio principal que queda ahí frente al Banco Central, y eso no tiene ningún uso ni demás. Entonces, al final de cuentas, uno no sabe si fue una buena decisión o no. Lo que sí es cierto es que al parecer no hubo ningún riesgo sistémico. Lo cerraron de alguna, digamos, por decirlo así, de buena manera. Vamos a ver. Fue un cierre silencioso, pero se hizo pareciera de manera adecuada porque no trascendió a más, se cerró Bancrédito y un día simplemente no estaba. Políticamente era conveniente para muchas fuerzas que fuera así de silencioso y así de tranquilo. Más ha sido uno de los cierres más tranquilos que yo he visto, a pesar del costo que ha generado en los fondos públicos y de los costos que ha generado para el Banco de Costa Rica esta absorción que prácticamente ha sido secreta, ¿verdad? Sí. No ha sido pública, la gente no conoce en qué términos se cerró y cuántos las personas que tienen el dinero en el Banco de Costa Rica no saben cuánto, ¿verdad?, le ha costado al banco donde tienen sus inversiones todas estas decisiones que se toman. Se nos ha acabado el tiempo, doña Paola, pero quisiera tal vez para cerrar el programa que usted me responda si usted hasta el día de hoy cree que tomó la mejor decisión y si fuera el día de hoy, ¿lo volvería a hacer? Totalmente. Tomamos no solo la decisión más responsable, sino que la tomamos dando los plazos correspondientes y además soy absolutamente consciente que el gobierno tuvo el tiempo suficiente para tomar mejores decisiones con Bancrédito. Por decisiones políticas de absoluto cálculo y gran torpeza no se hicieron. ¿Y que está el ofrecimiento ante la Fiscalía? ¿Será ya decisión del Ministerio Público si lo admite como testigo en esta causa? Yo ofrecí mi testimonio porque me consta que don Luis Guillermo Solís tuvo una participación directa, calculada, política en el tema de Bancrédito y que eso hoy nos tiene con un problema y un hueco fiscal. Y que ese hueco fiscal y esa irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas tiene no solo que parar, sino que además ser conscientes de que eso lo va a pagar mi hijo, lo van a pagar mis futuros nietos y ahí van a venir todos estos pequeños con cargas que finalmente irresponsablemente se pudieron haber evitado. Y fueron decisiones que se tomaron en la administración Solís Rivera y que me consta. Bueno, le agradecemos mucho a doña Paola Mora que nos haya recibido en su casa para hablar de este tema tan polémico. Esperaremos a ver cuáles son las próximas acciones del Ministerio Público en torno a este tema. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana. No olvide sintonizar Extra Economía.